ahora, ahora podemos ver, digamos, que nuestra página, si la ejecutamos tal cual como, eh, como lo que habíamos escrito acá, eh, nuestra página nos está mostrando ya información eh, que es la que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá un poquitito. Cómo va a ir cambiando, interactuando nuestra página. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, acá tenemos el título, subtítulo y lo que yo les decía. Como no tenemos un código BR como este, que es un salto de línea, le digo lo mismo como estaba escrito esto. Él lo puso todo en una sola línea, ¿ya? O sea, acá se dieron cuenta que nosotros nos parecería como lógico que debería haber hecho esto, pero como no hay saltos de línea, no lo hace. Entonces, para que efectivamente haya un salto de línea y esto quede en dos líneas distintas, LED 16 y LED 18 abajo, vamos a aquí al final de nuestra línea de los inputs del 16, vamos a escribir ahora nuestra etiqueta BR que haga un break, ¿ya? Y vamos a guardar y ahora vamos a refrescar nuestra pantalla y ahí nos se fija que no nos puso en dos líneas, solamente agregando esta etiqueta BR que es un break y nos va quedando un poquitito más ordenado. De hecho, si quisiéramos, podríamos escribir una segunda etiqueta y nos haría un salto de línea para que se vea más que el espacio que hay entre medio de las dos, ¿ya? Y listo. Y ahí ya se ve el espacio. Podríamos dejar también eso por los botones que quedaron abajo, qué sé yo, no sé. Bueno, lo que no les dije, digamos que como nosotros lo tenemos en nuestro computador, en este caso para ejecutarlo, vamos con esta función, esa file dos puntos, palo, C dos puntos, etcétera, o vamos al explorador de archivos y le damos doble clic sobre el archivo HTML. Por defecto se ejecutan los HTML. Si hubiéramos escrito PHP acá y hubiéramos dado doble clic, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque en nuestro computador no tenemos instalado PHP. ¿Ya? Lo tenemos instalado en nuestra Raspberry. Así que no, por eso lo ejecutamos acá. Pero nos vamos piano. Ya. Bueno, ahora ya vemos que tenemos los botones. Si yo hago clic, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que sí está pasando algo. Fíjense en esta parte de acá arriba. ¿Ya? Esto está pasando y lo está mostrando porque está como HTML. Después nos vamos a dar cuenta que cuando le cambiamos la extensión a PHP, ya esto no lo va a mostrar. Porque la forma de trabajar en este caso del PHP es justamente que hay algunas cosas que van quedando como ocultas y que solamente se ven internamente cuando se ejecuta. ¿Ya? Eso también es parte de proteger un poco el código que se está ejecutando. ¿Ya? Pero en este caso quedó bueno para que lo pudiéramos ver, que esto es más o menos lo que se le pasa a una página eh, eh, al ir ejecutando cada una de estas acciones. Y esto pasa porque nosotros le dijimos que eh, estamos creando un formulario. Cuando generamos un formulario, estas acciones automáticamente generan la, estos códigos especiales que se van generando de forma automática. ¿Ya? Bueno, hasta aquí estamos puro HTML. No tenemos ni un solo código
que sea distinto a HTML. Entonces, ahora nosotros nos gustaría de que algo hiciera este programa, que se le indicara alguna forma de que hay que generar esta información y enviársela a alguien para que haga algo, ¿ya? Porque acá esto solamente lo estamos viendo como en bonito. Entonces, lo primero que vamos a cambiar es que vamos acá en Form, vamos a agregar dos cláusulas nuevas. Una que es muy importante, que es la method, que le indica a nuestro Explorer o nuestro visor de páginas web que estemos usando, eh, cuál es la principal función de este formulario. En este caso es post. Pueden haber distintos métodos en este caso, para un formulario. Tal post, head, etcétera. Hay como 7 métodos distintos. En este caso nosotros vamos a usar post. Es que el contenido que tenga acá y estas variables que se están almacenando, etcétera, cuando se hagan los distintos clics o se ejecuten alguna información, se envíe. El post es como enviar, ¿ya? Es como que si fuera una carta, nosotros enviamos la carta. En este caso estamos enviando información eh, al, al, desde nuestra ventana, la estamos enviando a nuestro servidor, en este caso web, ya que va a ser el Apache. Y el Apache tiene que interpretarlo y hacer algo con ello, o decirle a algún otro método que lo ejecute, que sea alguien. En este caso, PHP va a ser el encargado de hacer algo con esta información. Entonces, cada vez que pase un método post, nosotros lo vamos a decir. Pero, ¿a dónde enviamos esta información? Para eso nosotros le vamos a usar una cláusula especial que se llama action, y acá en esta cláusula action le vamos a indicar o le vamos a dar la dirección de dónde tiene que enviar esta información. Para, esta, para este caso la vamos a enviar a la misma página donde estamos, que en este caso la vamos a poner al tiro como debe, que debería ser PHP. Esta página, acuérdense que la vamos a renombrar ahora, y la vamos a renombrar a que se llame LED PHP. La vamos a subir a nuestra Raspberry. Entonces, aquí ya estamos empezando a meternos un poquitito en algunas cositas con PHP. ¿Qué es lo que es el PHP? El PHP es un lenguaje que interpreta comandos y hace algunas cosas como otro lenguaje, por ejemplo, como BASIC, pero en el ambiente de la página web. Acá se recuerdan que en las ventanas previas nosotros teníamos dame un segundo, voy a cargar la otra página. Aquí está esta página. Un segundito más. Acá está. Que esta es nuestra página que ya tenemos en la Raspberry, y que si vamos viendo hasta ahora es prácticamente lo mismo, ¿ya? La única diferencia es de que esta ya es PHP. Entonces, nosotros en una parte en PHP estábamos viendo la información acá donde dice array, ¿ya? Que es la información que capturó cada vez que yo apreté los botones. Entonces, por ejemplo, cuando yo aprieto el botón ON16, él manda una matriz con información de cuál fue el botón, en este caso, el input que se ejecutó, ¿ya? Y el valor, el value o
o value que se le envió, ¿ya? O en el long click. Entonces, ahí eso está mandando. Esto lo almacena él en forma interna y lo está enviando al formulario donde está el action. En este caso, lo vemos acá, cada vez que nosotros presionamos, se está enviando una matriz donde se le indica el valor que contiene name, en este caso LED, y el valor que tiene value, que es el valor de este input, que es el contenido, digamos. ¿Ya? Entonces le está pasando on 16. Y esto es lo que se le va a pasar al que tiene que interpretar qué es lo que tiene que hacer con esa información. Entonces, en nuestro formulario, ahora le vamos a poner un poquitito de inteligencia que le va a dar, en este caso, PHP. ¿Qué es lo que le vamos a agregar acá? Acá le vamos a indicar, para que nos muestre ese valor del array, vamos a darle una cláusula, nuestra primera cláusula, así que nos merecemos hasta un aplauso. Ya de uso de PHP. PHP, ¿cómo funciona? Vamos, para verlo más fácil, lo vamos a ver de esta forma. PHP parte siempre con esta etiqueta, ¿ya? Y termina siempre con esta etiqueta. Entre estas dos, todo lo que esté contenido tiene que ser del lenguaje PHP y con sus reglas específicas. Una de sus reglas es que todas las líneas, a menos que sean cláusulas o líneas de control, terminan con punto y coma, ¿ya? Y todas las variables deben partir con el signo peso. Esa es como una cosa básica. Después hay funciones, como en este caso, básicas, como en este caso, imprimir el valor de en este caso la matriz post. Esta se genera automáticamente cuando se ejecuta un formulario de esta forma, ¿ya? Cuando nosotros ejecutamos el formulario, se almacena la información que le vamos a enviar, y vamos a enviar hacia afuera, en este caso acá mismo, en la matriz, donde se está almacenando el nombre y el valor que lo está acompañando a este elemento que se envió mediante el procedimiento submit, ¿ya? Entonces, cuando ejecutamos esto, se envía, se almacena eso dentro de una matriz, que en este caso es post. ¿Sí? Es eso, signo peso, raya baja, post. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a imprimir con esta cláusula PHP. ¿Ya? La podríamos dejar así, si es que la queremos ver más en bonito, o en una sola línea sería exactamente lo mismo. Dejémosla así. Ahora vamos a agregar un poquitito más de inteligencia y vamos a hacer lo siguiente. Vamos al inicio. Esto que yo voy a escribir ahora, que es en la parte del programa PHP que va a ejecutar una parte del código, lo podemos poner al inicio o al final. Por un tema de cosas de práctica, que cada vez que se ejecuta el formulario, tiene dos acciones, dos formas de ejecutarse, o cumple para dos cosas. Una, cuando se ejecuta y recibe información que le envió a un formulario, cuando se ejecuta el post, lo primero que se ejecuta en este caso va a ser el código PHP, o puede ejecutarse el HTML y después al final ejecutarse el código PHP que recibe el post del formulario que está contenido. Así que daría cualquiera de las dos formas, pero a mí me gusta por lo menos de esta forma. Entonces vamos a escribir obviamente las dos etiquetas, PHP, cerramos, y acuérdense, esto es súper conveniente de cerrar al tiro, para que no se nos vaya a olvidar y después nos quedemos dando vueltas. Ahora,
como yo les dije que esto se está ejecutando también, que el mismo formulario, la misma página HTML en este caso, la misma página web, está siendo ella misma la que recepciona la información del post que ejecuta el formulario. La vamos a capturar, y la vamos a capturar sabiendo ya que hay un elemento que se llama, en este caso, LED, ¿cierto? Que es el que tenemos más abajo, que es un elemento que se llama LED, ¿ya? Y lo vamos a capturar. Ok. ¿Y cómo lo vamos a capturar? Y lo vamos a almacenar en una variable que en este caso le vamos a llamar xbar. A lo mismo le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero a mí me gustó ese. Listo. Y le vamos a decir que vamos a obtener desde el método post el elemento LED, llamado LED, que me traiga ese valor. ¿Qué valor es el que lo acompaña? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cada vez que se ejecuta el post, se envía una matriz? Y la matriz es el nombre del elemento que se ejecutó y el valor que tenía cuando se ejecutó. En este caso, le estamos diciendo, ok, ya, yo sé que es el elemento LED. Dígame, almacéneme en esta variable xvar, almacéneme el valor que es eh, el valor que también lo viene acompañando. Entonces, vamos acá a almacenar el valor de cuál fue el botón que se apretó. On 16, off 16 o on 18 o off 18. ¿Cuál es el valor que se trae? Entonces, una vez que tenemos el valor, ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a ejecutar una cláusula de control, que esta, si ustedes se dan cuenta, excepto algunas pequeñas reglas, como les decía, que todas las variables tienen que tener el símbolo peso adelante, ¿ya? Inclusive las variables como post, que son variables del sistema. Las cláusulas de control, como en este caso, o los de la lógica, como el caso de if lo tenemos en todas partes, en Basic, en Cell, en todos tenemos el if. Pero aquí hay unas pequeñas diferencias. El if se ejecuta donde entre paréntesis está la clave condicionante, que es lo que estamos preguntando, digamos. Si lo que está entre paréntesis, si esta cosa, entonces acá ya no hay el then como existía en Basic, sino la cláusula haga esto se hace directamente entre paréntesis de corchete. Todo lo que esté entre paréntesis de corchete es lo que se va a ejecutar si lo que estaba acá entre los paréntesis redondos es verdadero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál va a ser nuestra pregunta? Bueno, nuestra pregunta es, ¿qué valor es el que trae acá en xbar? Entonces, perdón, entonces vamos a decir si xbar es igual, pero para que sea efectivamente igual, se le pone doble. ¿Ya? Si es igual a on16, que es uno de los posibles valores que podría tener el LED, ¿cierto? Si se apretó el botón de on 16 o el botón off 16 o el botón on 18 o off 18. Entonces, este podría tener todos esos estados. Entonces como ya sabemos que podría tener todos esos estados, bueno, copiémoslos varias veces hacia abajo y en total no vamos a tener problemas. El PHP no tiene dramas con la indentación, o sea, si acá hay un espacio más, un tabulado o no, da lo mismo, ¿ya?
a él le da lo mismo. No así en Python. En Python tienen que mantenerse los espacios y los tabulados para que sea armónico. ¿Ya? A él no le gusta que hayan tabulados menos, espacios menos cuando se está intentando las funciones. Entonces, para ser consecuente con todo eso, vamos a darle que sea que sea en bonito, ¿ya? Una indentación que sea acorde. Entonces acá dijimos que el X bar podría tener el on 16, el off 16. Ahí está, mira, luego ya lo va poniendo solo. Esto podría ser 18, ¿cierto? Ahí está. O podría ser off 18. Off 18. Ahí está el otro. Y le borramos el 16 para que no se lo. Entonces podríamos tener on, off del 16 y el 18. Ok, hasta aquí estamos, espero que claro. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar, antes de ejecutar primero lo vamos a ir a hacer. Esto lo vamos a guardar. Vamos a generar un programa Python que reciba la información de qué pin es el que, si se ejecutó el on16, qué es lo que tiene que hacer. Acá PHP no nos va a permitir interactuar directamente. Se podría con una cláusula, pero le vamos a decir que lo ejecute un programa de Python. ¿Y por qué? Porque va a ser más sencillo a la larga y así vamos a aprender eh, otros conceptos nuevos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a crear un nuevo programa que se va a llamar, pongámosle nombre al tiro, guardar como, vamos a guardar la misma página donde está el LED, pero acá le vamos a poner LED.py. Lo vamos a guardar. Y así también el Notepad va a determinar que es una, ¿cuánto se llama? Que es una, perdón, que es un tipo de lenguaje específico y necesita que sea escrito, que tenga una cierta sintaxis, ¿ya? Entonces, no sé, bueno, acá el Python, como le decía, tiene ciertas reglas, ciertas estructuras que siempre conviene respetarlas. Eh, lo primero que vamos a hacer, que eso debemos incorporarlo en todos los archivos de Python, es una instrucción al compilador de Python para que sepa de que a lo menos Python está puesto en esta ruta. ¿Ya? Lo otro es que no voy a profundizar mucho porque lo vamos a ir haciendo paso a paso, pues y más adelante vamos a ir explicando otras cosas. Python trabaja como todos los lenguajes con librería, ¿ya? En este caso vamos a usar para este programa que estamos generando, esta interacción, vamos a usar dos librerías, en realidad puede ser tres, pero lo voy a dejar dos por ahora. Y después les voy a explicar por qué esta otra no la vamos a usar. Una es la librería sys, que va a llamar a un componente que está dentro de esta librería que se llama argp. Y para llamar a una librería hay varias formas, pero le estamos diciendo acá, Python se lee muy directo, ¿eh? Así que les va a ser fácil interpretarlo porque acá dice desde, en este caso, sys, que es una librería del sistema, importe a RGB. Y eso es lo que hace. Desde la librería sys, que es una librería del sistema, importa la función ARGB. Listo. En cambio, de esta otra forma, lo que estamos haciendo
estamos importando todo el contenido de este segmento del módulo, ¿ya? Dice, importe de la librería RP, ¿ya? El módulo GPO. Te lo recuerdo que es General Proposal IO Input Output, ¿ya? Y acá es lo mismo, y le dice as GPO, dice que lo llame, haga una abreviación para que no escribir esto, sino también lo podríamos escribir y os veis a verlo acá, pero para hacer una abreviación vamos a utilizar nosotros GPO, ¿ya? Podríamos ponerle cualquier cosa, podríamos ponerle A, B, C, D, lo que sea, pero en este caso, para que sea también es más fácil de identificarlo más adelante, es GPO. Y por otro lado, también se podría importar la librería Time, que son librerías especiales del sistema. Esta, Sys y Time, no es necesario instalarlas porque son del sistema. Viene con Python incluido. Pero la RP sí hay que instalarla. ¿Ya? Vamos a ver, yo les voy a entregarla, les voy a volver a recordar en realidad de cómo se instala, porque ya esto lo habíamos instalado anteriormente cuando iniciamos la Raspberry, ¿ya? Así que ya está esta instrucción y ahora la vamos a ocupar. La función time la dejé acá, aunque no la vamos a ocupar, la podemos desactivar y para desactivarla hacerla o dejarla comentada, que no se ejecute, le ponemos el símbolo gato. ¿Por qué estaba acá time? Porque también habría una alternativa de que yo pudiera usar una función que se llama sleep, o sea, que duerma, y que espere 10 segundos, duerma y apague el LED de forma automática para que no quede encendido, ¿ya? Eh, entonces, bueno, eso es una alteración o otra funcionalidad que le podríamos dar al programa. Eh, pero no la vamos a hacer. No la vamos a usar, así que la podemos dejar desactivada. Bueno, lo que sí vamos como vamos a usar esta función add, lo que vamos a hacer nosotros es que a este programa Python le vamos a traspasar algunos argumentos cuando lo ejecutemos. ¿Y qué argumentos le vamos a pasar? El número del el estado, si está on o off, ¿ya? Y el número del pin que queremos que sea on-off. ¿Y por qué no estamos usando esto? ¿Por qué no lo usamos de forma más directa? Porque con esto vamos a hacer una función como que si fuera por ejemplo, una función sum de Excel, ¿cierto? Si yo le pongo la función eh, suma o sum, la vamos a dejar sum, él automáticamente recibe algunos valores. Ya esto es un zoom de Python, pero al tiro me trajo una ayuda. Pero si fuera suma, él me dice ya, no sé, tiene que tener el rango 1 y el rango 2 y el parámetro 3, etcétera. Y así varios parámetros. Eh, y eso está haciendo de que le está pasando el parámetro 1, o el P1, por ejemplo, el P2, el PN, P3 y así, etcétera, se lo está pasando a esta función, ¿ya? Y él internamente tiene que saber cuál es cuál, ¿ya? Porque acá para él le van a entregar valores. Entonces, acá es lo mismo. Cuando nosotros le vamos a pasar, vamos a escribir una función, o sea, vamos a escribir los valores para traspasárselo, le vamos a decir let.py, y le vamos a decir, por ejemplo, on y 18, nada más. Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que le estamos diciendo? De que ejecute, por favor, con el parámetro de que está activado en el pin 18. O lo podría hacer off y en el pin 16. Cualquiera de las dos formas. Entonces, ahí de esa forma nosotros lo vamos a ejecutarlo. Entonces, de la forma que lo vamos a hacer ahora, nos va a permitir también de que
más adelante ejecutemos cualquier otra función que vayamos generando de esta forma, ¿ya? Y va a ser bastante más práctico, más corto de crear los códigos. Bueno, entonces la función arg del sistema automáticamente captura lo que se le está pasando a este programa y lo almacena en los valores que yo les pongo acá. Esto es equivalente a escribir, está expresado de esta forma, pero sería lo mismo que si yo escribiera, por ejemplo, esta sería otra forma de escribir lo mismo, ¿ya? Eh, son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, si se fijan, la última, está acá abajo, es como es más elegante, puede que sea un poco más confusa cuando uno la lee al principio, pero la encuentro que es más elegantosa. Esta es como muy como de todos los lenguajes, ¿no? Entonces le dice que el primer argumento que es el que le llega a la función es por defecto el nombre del programa. O sea, en este caso va a ser led.py. El segundo argumento que se le pasa a este programa en forma automática lo vamos a almacenar en una variable que se llama estado arg. Y el tercer parámetro, en este caso, o el segundo, si lo queremos ver, va a ser el número del PIN, ¿ya? Recordemos que nosotros lo que vamos a escribirle en PHP, le vamos a decir ejecute con el programa de Python let.py on 16. Eso es lo que le vamos a pasar, ¿ya? Entonces, acá automáticamente le estamos diciendo que este es el primer parámetro, que es equivalente a este, o el nombre del script. El segundo parámetro, que en este caso va a ser on, va a ser el estado, y este va a ser el argumento, ¿ya? Pero como dijimos que lo vamos a, si quieren después lo pueden probar ustedes, lo vamos a usar de esta forma que por lo menos a mí me gusta más, ¿ya? Hay que sí decir una cosa. Cuando se hace el paso de parámetro, desde otro sistema, digamos, se le pasan a Python mediante la cláusula argp, eh, pasan todos como texto, ¿ya? Y para nuestro efecto, vamos a utilizar que el pin lo necesitamos que sea un pin numérico. Esto podría haber quedado perfectamente como texto y haber trabajado acá como texto. Pero para mostrar que es necesario hacer este cambio, el pin lo vamos a traspasar a un valor entero. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Una función o un truquillo súper sencillo. Por una cosa de facilidad, de lectura, toda la historia, vamos a usar el mismo nombre que capturamos, pin, ¿ya? Y vamos a usar la función int, que en este caso es llevar o convertir un string a un valor numérico entero, ¿ya? Si se dan cuenta, como escribimos que el notepad la extensión es .py, automáticamente me va dando ayuda del contexto de las distintas funciones, que es más fácil de, de, de utilizar. Entonces vamos a usar, perdón,
Entonces le estamos diciendo que el valor de pin que capturamos acá, como parte del argumento que le vamos a traspasar, en este caso 16, que lo convierta a un valor entero y lo almacene dentro de la misma variable pin. Esta es una de las cosas que se pueden hacer en Python. En otros lenguajes, no, por ejemplo, no permitiría reasignarse a sí mismo, cambiando de hecho, su tipo. Ya acá sí se permite. Ya esto es bueno o malo, pero por este caso lo vamos a dejar pasar y lo vamos a hacer así. Eh, hay una cláusula que sí o sí vamos a poner, porque si no nos va a molestar unos mensajes al usar eh, al correr cada vez esto nos mostraría un mensaje que aparecería ensuciando acá la página HTML. Entonces le vamos a decir que los warnings o las advertencias que nos podría dar la librería GPO, que no nos interesa, así que desactívelo con false. ¿Ya? Y acá vamos a hacer un tratamiento del segundo parámetro, de estado de régimen. El estado, acordémonos de que puede ser on-off, ¿ya? Pero a nosotros no nos sirve que sea on-off, porque el sistema no nos va a entender. El Python nos entiende de que si es falso o verdadero, o false o true. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es muy... una de las gracias que tiene, una de las cosas que me gusta de Python es que uno lo programa muy parecido como lo lee en realidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, vamos a crear una variable que se llama estado, donde le vamos a decir que sea igual, sea verdadera, true, si el estado arg, que es el que nos viene desde la línea de comando que le estamos pasando, es igual a on. ¿Ya? Entonces, si, si el estado arg es on, es verdadero estado. ¿Ya? Entonces, estado va a ser verdadero si estado arg es igual a on. Si no, o en caso contrario, else, pase false. Si lo leemos de nuevo, el estado va a ser verdadero si el estado RGB es, es on, si no, va a ser falso. Es una lectura prácticamente directa. Entonces, esto es súper fácil para hacer condicionante, que tiene una facilidad muy grande que en otros lenguajes debería haber sido mucho más difícil, o tendría que haber dicho, si es on, póngale verdadero. En caso contrario, else, false. ¿Ya? Y ya se nos agranda un poquitito más esta cosa, acá es directo una sola línea. ¿Ya? Eso es muy práctico. Ahora, ahora viene la parte importante que ya hicimos, tenemos el estado, un estado, digamos, que creamos para obtener como, entre comillas, la traducción. Si es on-off, ¿ya? Si es on-off y vemos al tiro que la asignación de que los valores que vamos a usar más adelante. Ahora vamos a usar una función GPO que es decirle que cómo vamos a usar los pines de nuestra Raspberry. En este caso le vamos a decir de que el módulo GPO va a trabajar como una tarjeta, en este caso de Quad.
Ya hay otro modo más que es uno más antiguo, pero es similar a este. Ahora, esa es la diferencia, va a dar ¿se acuerdan acá que nosotros teníamos el pin, eh, el pin 23 y 24? Cuando trabajamos como board, eh, se usa una cantidad de pines. Bueno, el cuento es que si vemos nosotros un pinout de la Raspberry, la peinetita que vemos que es la que está representada acá, eh, pensando de que la parte de acá abajo es donde está el conector de los cuantos se llama la USB y la red, está la parte frontal. Entonces, viéndola de esa forma, la numeración de pines es 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 40. Esto sería como el modo board, ¿ya? El modo normal. Y después tenemos los broadcast, que es el otro modo que podríamos nombrar los pines, y es como la función de entrada-salida que tiene los distintos pines y sus subfunciones que podrían tener cada uno de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, acá es más fácil de repente también verla para algunas cosas, que el primer pin, el pin 1, es una salida de 3 o una alimentación de 3,3 volts. ¿Ya? Y tenemos por acá el 2 y el 4, que son las primeras, de 5 volts. ¿Ya? Acá por acá tenemos otra de 3 volts, y de 5 volts creo que no hay ninguna más. Y tenemos varias GND, que en este caso son tierra, que son el pin 9, el 25, el 39, el 6, 14, 20, 30 y 34. Y todos los otros pines son de entrada-salida. Y hay algunos entradas-salidas que son especiales, que después los vamos a ver cuando vayamos implementando algunas otras cositas, como por ejemplo el SDA y el SCL, más pin de alimentación y de tierra, que nos van a permitir interactuar con algunos dispositivos. Eh, no me voy a enredar más en eso, después se lo voy a explicar cuando ya empecemos a interactuar con algunas pantallas o algunas cosas, algunos elementos. ¿Ya? Y hay otros tipos más acá, que son estos cuatro de acá que también hacen muy similar acá, pero ya se usan más pines, y son para otro tipo de conexiones. ¿Ya? Eh, por ahora nos vamos a concentrar de que los pines que podríamos manejar están de esta forma. Entonces, cuando nosotros hablamos acá, por ejemplo, del pin 16, si vemos la tabla, el pin 16 también equivale al pin de entrada-salida 23, y el pin 18 equivale también al pin de entrada y salida número 24. Por eso yo se los puse acá en conjunto los dos, digamos, para que vean esa diferencia. ¿Ya? Eh, bueno, acá da lo mismo. Entonces, esto tienen que tenerle ojo, y ojalá, sobre todo al principio, ahora, dejarlo apuntado por ahí donde lo pueden buscar. Esto es fácil, le ponen eh, Pinote, Raspberry Pi, la 3, 4, etcétera, tienen prácticamente la misma distribución, así que no tienen ninguna alteración. La 1 y la 2 sí cambian. ¿Ah? Eh, pero ustedes tienen la 4, así que debería ser exactamente esto. Entonces, continuemos. Entonces, estábamos en que, a ver, a ver, vamos a achicar un poquitito esta ventana para que no esté no ocupe tanto espacio. Entonces,
Entonces, con esta función estamos diciéndole que vamos a ocupar la distribución de pines del 1 al 40, que son los que están en gris en esto de acá, esta distribución. ¿Ya? Entonces, del 1 al 40. Eh, ya. Seteado de que vamos a usar esa distribución y no la otra, ya tendríamos que empezar ahora a decirle que eh, vamos a activar, porque por defecto todos los pines, excepto los de voltaje, digamos, todos los GPO vienen como desactivados. Si tú no conectas algo, no va a pasar nada. No hay voltaje, no hay nada. No se recibe señal, nada. Entonces uno tiene que decirle a la Raspberry que explícitamente un pin en particular tiene que ser activado, ¿ya? Entonces, para eso lo vamos a setear, un setup, al pin con este caso la variable pin, ¿cierto? Pero todavía no sabemos cuál es el que vamos a setear. Acuérdense que el que nosotros le vamos a enviar, se lo vamos a enviar así, de esta forma. Entonces no sabemos si es el 16, el 18, el 21, no sé, cualquiera, 40. Entonces lo vamos a capturar acá en la variable pin y le vamos a decir acá, vamos a setear el pin X, el pin que venga en la función que le estemos enviando. En este caso, supongamos, si fuera este ejemplo, le vamos a decir el pin 16. Entonces acá, como va a venir, esto va a estar almacenado internamente acá, el pin 16. Listo. Y ojo, que el cambio de número entero que hicimos acá es justamente porque esta variable setup solamente recibe o puede usar en esta posición donde va el número del pin que se va a setear, el número entero. Así que por eso fue que se hizo este pequeño truquillo, este cambio. ¿Ya? Entonces le vamos a setear de que ese pin, en este caso el 16, eh, va a ser una salida, out. ¿Ya? Y estaríamos casi listos. Ahora lo único que tendríamos que decirle que ese, ese pin que acabamos de setear, que va a recibir una salida, un dato, ¿no? Ahora, ahora va a va a pasarle como parte de esa salida el valor, si es verdadero o falso. En este caso, va a recibir si está encendido o apagado. Si es verdadero, va a estar encendido y si es falso, lo va a apagar. El estado, en este caso, al pasársele, el verdadero se transforma internamente dentro de esa función output a 1 si es true o 0 si es false. ¿Ya? Entonces, si le estamos pasando true, acá le estamos diciendo que lo encienda pasándole un 1. ¿Ya? Un, y hasta aquí, bien. Pero, ¿y cómo sabemos si efectivamente eso pasó así? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear recuerden que la parte acá arriba nos entregaba, acá, esto, nos entregaba el estado de cómo estaba funcionando y qué estaba haciendo, digamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, de que cuando se ejecute, se haga el proceso, se le pase la variable, en Python va a mostrar qué es lo que realmente hizo.
Y para hacerlo, vamos a crear una variable que se va a llamar estado, donde le vamos a decir con luz, para que no sea lo mismo, con luz. Listo. Entonces, en la variable estado, póngale con luz, si estado, que es la variable que le pusimos verdadero o falso, podría ser on, off o el estado arg, da lo mismo. Estado, acá pasa así algo curioso, como la variable estado que definimos un poco más arriba es verdadero o falso, true o false, acá al usarlo en una función, no es necesario que le pongamos igual a verdadero o igual a falso. Y ya en sí es un valor booleano, es un valor de verdadero o falso. Entonces, eh, como es eso, estado verdadero o falso. No, pues, o podríamos haberlo escrito así si queremos ser más puristas, digamos. ¿Ya? Podría ser así o como es un valor booleano lo dejamos así. Eh, a mí en particular me gusta de esa forma. Así que, como me gusta, así lo vamos a dejar. Entonces, si no, le vamos a decir siglos. Me faltó el else. Siglos. Listo. Entonces, si lo leemos, la variable estado va a ser igual a con luz si el estado es verdadero, leámoslo de esa forma, si no, sin luz. El estado va a ser sin luz. ¿Ya? Eso lo vamos a leer de esa forma. Pero necesitamos mostrarlo en la pantalla y aquí vamos a usar una función que se llama print eh, y la función print lo vamos a pasarle, vamos a mostrar estos valores, vamos a usar esta forma que me gusta también, y una de las cosas que me gusta del, del Python, que es más sencillo de hacer muchas cosas. Entonces vamos a decirle que acá en este texto vamos a escribir que la luz del pin en pin entre paréntesis corchete de este texto vamos a poner el valor del pin y que está en la variable pin. Cuando hay un paréntesis de llave, al usar esta F antes del texto, digamos, eh, utiliza un formateo de valores, de variables o qué sé yo, específico, especial, digamos. En este caso, todo lo que esté dentro de los paréntesis, él lo reinterpreta, lo reevalúa y lo cambia por el valor que contenga esa variable. ¿Ya? Eh, como les dije, no es necesario que tengamos que entender todo a la pata ahora, pero es para que le vayamos perdiendo el miedo y veamos qué se pueden hacer y que es muy sencillo, no tiene mayores complicaciones. Después, obviamente, ustedes pueden hacerme todas las consultas que necesiten o si no las haya creado algo claro o quieran dar cómo hago esto. Bueno, ahí lo podemos ir viendo en base a las consultas que más adelante. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estaría haciendo? La cláusula print estaría mostrando en pantalla este texto que está encerrado en corchete, pero como le pusimos este parámetro f, él va a reformatear o reevaluar todo lo que esté entre los paréntesis de corchete y reemplazar los valores o hacer el cálculo que esté dentro de ellos. Entonces acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir luz en pin, va a traer el valor de pin, ¿ya? Que va a ser el que nos trae como el argumento, en este caso va a ser el 16 o el 18.
está, y el estado es el que nosotros calculamos acá, con luz, sin luz. ¿Ya? Que va a ser una mejora o algo que vamos a usar. Y aquí con esto estaríamos prácticamente, bueno, con esto nosotros estaríamos prácticamente terminando el programa de Python, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño repaso, eh, donde las primeras dos líneas, o tres líneas, digamos, ya las primeras dos es para hacer la importación de las librerías que vamos a necesitar. Eh, como es un programa al cual le vamos a pasar parámetros desde una forma externa, un programa anterior, en este caso el PHP, le va a mandar dos parámetros a este programa, a este script, que van a ser el estado y el número del PIN. Hacemos un ajuste de traspasar el valor string o texto que nos llega desde afuera, lo convertimos a un valor entero. Luego eso, deshabilitamos las advertencias que nos podría dar el uso de los GPU, ¿ya? Con los GPU, para que no nos molesten más que nada y no nos ensucie más de lo necesario acá nuestra salida en el HTML. Luego cambiamos el valor que nos viene o que nos entregaron cuando nos pasaron acá el, al programa Python, que nos pasaron el valor on o off, lo cambiamos por true o false, dependiendo de si es uno o el otro. Ya si es on, a verdadero, y si es off, a false. Activamos en esta parte el uso que vamos a darle a nuestra Raspberry ahora, que le decimos que vamos a usar alguno de sus pins. Y activamos ese pin para, en este caso, salidas. ¿Ya? Luego esa salida la aplicamos al pin y le mandamos un valor. En este caso, un valor 1, un valor 0, o verdadero o falso, true o false. ¿Ya? Y dependiendo de eso, si le mandamos un true, que es, en rigor es un valor 1, le decimos que energice el pin. Si le mandamos un false, le decimos que desactive ese pin o que no le entregue más energía, y que ya no haga nada más. ¿Ya? Luego, para solo entender un poquito mejor o que sea una forma más clara, vamos a escribir crear una variable que es el estado, rayita baja estado, donde se va a reinterpretar el valor de la variable estado, ahorita que es true o false, se va a reinterpretar para que si es verdadero le ponga con luz y si es falso le ponga sin luz. ¿Ya? Y eso se va a mostrar en pantalla después mediante la función print y el formato específico que se le puso. El /n es, significa en el caso de Python que aquí ejecute un salto de línea. Si yo escribo otra cosa a continuación, sería como la siguiente línea, etc. ¿Ya? Si yo escribo una T, es una tabulación, sería un tab nomás, un salto de golpe de tecla. Así que en este caso una N. Nos aseguramos de grabar y con eso estaríamos relativamente listos. ¿Ya? Entonces, como este video ya se hizo un poco largo, vamos a dejar para la siguiente video el cómo vamos a implementar, cómo vamos a subir estos dos archivos
a nuestra Raspberry y las configuraciones que tenemos que hacerlos para ejecutarlo, porque no solamente crear esos dos archivos y subirlos y que hay todos felices, no, hay que hacer algunas configuraciones específicas y sobre todo si también nosotros queremos de que a posterioridad pues eh, por ejemplo estamos en la oficina y queremos encender el LED. Eso sencillamente claro lo podemos hacer eh, pero hay que hacer algunas otras configuraciones a nivel del router. Yo se las voy a mostrar, pero en el router que yo tengo de Movistar, ya puede que varíen dependiendo del router, pero por lo menos eh, vamos a dejar que la configuración funcione en forma local, ya. Así que bueno, mañana voy a tratar de ya terminar este video y ya con esto eh, cumplir con lo que les había prometido de tenerles algo más hecho. Esto nos vemos mañana.